Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con las actividades académicas del servicio. El día de hoy tenemos la presentación de un caso. Vamos a ello. El caso clínico del que vamos a hablar, bueno, se trata de un paciente varón de 19 años de edad. Ingresó el día 8 de octubre. Es natural de Guarochirí, de Lima, pero procede de Santa Anita. Su ocupación es agricultor y vamos a ver que este es un punto importante dentro de la historia, sobre todo para el tema del diagnóstico, ¿no? Con respecto a antecedentes, ningún dato de importancia, todo, tanto patológicos, familiares, niega. Y pasamos a la anamnesis, ¿no? El tiempo de enfermedad es de 1 año y medio, de, es insidioso progresivo, insidioso curso progresivo. El paciente, lo que ha referido en la historia clínica, es que los principales síntomas han sido dolor en flanco izquierdo, tipo cólico, que sea de leve, moderada intensidad, que ha cedido espontáneamente, o si no, con algún medicamento antiinflamatorio, no estoy de los AINES, ¿no? Un año antes del ingreso, el dolor se hace más intenso, acude a emergencia, donde en la evaluación han evidenciado la hematuria, pero esta se autolimita. Recibió AINES y los síntomas resolvieron, fue dado de alta. Los episodios de dolor se mantienen, se repiten. Nuevamente es evaluado por emergencia, donde identifican una tumoración renal izquierda. No nos refiere la historia si en el examen físico o por ecografía, pero entiendo que por examen físico también se ha podido identificar esta tumoración. Realizan un Eurotem, confirman que hay una lesión en riñón izquierdo y se refiere a urología para un manejo quirúrgico ya, ¿no? Entonces, en el examen físico, ya en la hospitalización, lo único positivo es una tumoración en flanco izquierdo, que era móvil, de 8 por 6 centímetros. La parte de la evaluación genitourinaria, negativa, una micción espontánea, orina clara, y bueno, como mencionaba, el resto del examen no contribuye con el diagnóstico. Entonces, por clínica, hacen este diagnóstico: tumoración renal izquierda, se indican los prequirúrgicos y preparar para nefrectomía, que puede ser tanto parcial como total. Exámenes auxiliares que se realizan, prequirúrgicos principalmente. Lo único resaltante son las proteínas totales, que están un tanto elevadas, a predominio de globulinas. Todo lo demás es negativo. El Urotem lo que nos refiere es que en riñón izquierdo se encuentra una lesión de 95 por 81 por 82 de márgenes definidos con contenido heterogéneo reticular y en láminas, que es lo que vamos a ver más adelante también, ¿no? O sea, corresponde con los hallazgos en macroscopía, que tiene un TN realce periférico a la administración de contraste. La conclusión que dan los amigos de radio: quiste complejo renal izquierdo, a considerar un quiste simple complicado, probablemente hemorrágico en vía de resolución, ¿no? Entre otras posibilidades. Entonces, con eso, en urología deciden intervenir con el diagnóstico pre-sala de tumoración renal izquierda. La cirugía estaba entre parcial o total, al final se hace una nefrectomía total. El diagnóstico post-op es la tumoración renal izquierda, y la cual se encontraba adherida a vasos, asas intestinales y las paredes laterales de la cavidad abdominal. ¿Y qué es lo que recibimos en anatomía patológica, en la macroscopía? Bueno, se recibe el producto de la nefrectomía, que medía 13 por 9 por 7, pesa 498 gramos, es lo que vemos ahora en la imagen. El riñón, como podemos ver, está parcialmente cubierto por grasa perirenal, tejido adiposo perirenal. Se llega a identificar la glándula suprarrenal, bueno, en la foto no la vemos bien, pero sí al corte lo pudimos evidenciar, medida 5 por 2 por 1.5. Y la formación nodular, de medidas de 9 por 7,5 por 7, que ocupa tanto el polo superior como el tercio medio del riñón. Ahora, la formación nodular era de consistencia firme, color parduzca, con área de hemorragia, ¿no? Área de hemorragia, fibrosis. Continuamos con la macroscopía. Hacemos la apertura y la
formación nodular en realidad era una formación quística de gran tamaño que tenía un grosor de pared de 0,6, en cuyo interior podíamos ver múltiples membranas blanquecinas plegadas, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la imagen ya del corte. Una gran lesión quística, múltiples membranas blanquecinas a modo de láminas, material mucoide. Dicha lesión desplaza todo el sistema pilocalicial y bueno, se deciden tomar los cortes, ¿no? Ya con macroscopía podemos dar un diagnóstico, ¿no? Pero vamos a pasar a la micro, que también es importante. En la pared del quiste, lo principal es una reacción inflamatoria moderada, severa, con células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño, que esto vendría a corresponder con lo que sería la capa externa o adventicia del quiste. En una siguiente lámina, y que vamos a seguir viendo más ejemplos, vemos las láminas acelulares, o mejor conocidas como membranas anistas, o la capa laminada también se le conoce así, y una pequeña o muy delgada membrana o capa germinativa de este quiste, ¿no? Se hicieron múltiples cortes para tratar de identificar al parásito en cuestión. Sin embargo, no se han encontrado, pero con los hallazgos tanto de macro y estos cortes histológicos, tenemos todo el diagnóstico ya definido, ¿no? Aquí otro ejemplo, la capa germinativa, para finalmente el diagnóstico de anatomía patológica, ¿no? Que es un quiste hiatídico renal izquierdo que tiene una reacción inflamatoria y fibrosis periquística, ¿no? Propio de este diagnóstico. Con respecto al resto del parénquima renal, no hemos mostrado fotos, pero hay nefroesclerosis, hay tiroidización tubular focal, y la glándula suprarrenal estaba sin alteraciones, era una glándula suprarrenal SAS. Se realizó posteriormente, esto se comunicó al servicio de urología, y ellos realizan una ELISA para hidatidosis, que nos da un valor positivo, ¿no? De 3,09 miligramos por decilitro, siendo positivo mayor de 1,1. Entonces, con esto redondeamos el diagnóstico. Un quiste hidatídico en riñón izquierdo con la reacción inflamatoria ya descrita. Entonces, un poquito para revisar este tema de la hidatidosis, sobre todo en esta localización tan poco frecuente, un poquito de recordaris. Bueno, como sabemos, la hidatidosis es una parasitosis producida por larvas de estos céstodos, de los Echinococcus. El ciclo de vida comprende dos huéspedes, uno carnívoro, que suele ser el perro, que contiene los parásitos adultos en el intestino, y otro herbívoro o omnívoro, que sería el huésped intermediario, que es que presenta las formas larvarias, que son los quistes. Entonces, el hombre entra en este grupo de hospederos intermediarios de forma accidental. Acá rápidamente lo que es el ciclo, ¿no? Los animales carnívoros son los huéspedes definitivos al consumir vísceras de animales que tienen los quistes. Esto lamentablemente se ve todavía en sobre todo en zonas donde lo principal es la parte de la agricultura, ganadería. Estos perros tienen mucho contacto con los humanos, las personas que los crían, y pueden llegar a contaminarse de estas personas, ¿no? Y es ahí donde entra el hombre como un huésped intermediario accidental. Consume las formas larvarias y desarrollan los quistes en diferentes lugares, principalmente hepáticos y pulmonares. También se ha visto en vaso y en médula ósea. La patología que nos da la hidatidosis en el hombre es principalmente por efecto de masa, ¿no? Son lesiones por compresión, y estas pueden darse en cualquier parte de la economía, en cualquier parte del organismo, hígado, pulmón principalmente. Ahora, tenemos dos características, ¿no? O dos situaciones, mejor dicho. Una es cuando el quiste no hay un quiste íntegro, que no se ha roto, principalmente los efectos de masa. Pero cuando hay una ruptura, pueden haber complicaciones severas que pueden llegar a la muerte por una reacción
de hipersensibilidad muy grave, ¿no? Y también que los quistes se implanten en diferentes vísceras o cavidades del organismo. Un quiste muerto que ya ha sido tratado tiende a calcificarse, cosa que no hemos visto en nuestro caso. El diagnóstico clínico por sí mismo es difícil de establecer porque, bueno, cualquier tumor o cualquier lesión que ejerce efecto de masa va a dar sintomatología similar, eh, pero se tiene que sospechar, sobre todo en función al antecedente epidemiológico, ¿no? En el caso de nuestro paciente es agricultor, entonces tenía el antecedente, y se puede recurrir a estudios imagenológicos. Vimos en la tomografía que hablaban de láminas, bueno, no era tan de repente tan característico, pero podría sospecharse. Pruebas inmunológicas, bueno, como en este caso ya se hizo la prueba después del diagnóstico, no habría mayor relevancia. El diagnóstico definitivo se realiza por la observación de los quistes, tanto en cirugía, macroscopía en nuestro caso, o en necropsias, autopsias, y el examen microscópico que tiene que evidenciar las estructuras del quiste. En nuestro caso tenemos ambos, ¿no? Hemos visto en la macroscopía el quiste con las membranas anistas, y en la microscopía hemos visto también tanto la capa adventicia, las membranas y la capa germinativa. No hemos llegado a ver Scolex a pesar de varios cortes que se han tomado, pero con ya ver toda la estructura del quiste podemos dar el diagnóstico. Aquí un ejemplo de la macroscopía, un ejemplo de la microscopía. Este es un esquema y la correspondiente no vista de microfotografía, ¿no? La capa fibrosa o adventicia, la capa laminar y la capa germinativa con las vesículas prolígeras en donde se encuentran los protoscolex, ¿no? Es lo que vemos aquí. Ahora, con respecto exactamente al quiste hiatídico renal, que es lo que podemos ver en nuestro caso, la localización en este órgano es muy rara. Solo 5% de todas las formas viscerales de quiste hiatídico. Pero dentro de lo que es el tracto urogenital, el riñón es el lugar más frecuente donde podemos encontrar un quiste hiatídico. Ahora, suele ser primario, solamente uno, de localización cortical y preferentemente polar, que es lo que pasa en nuestro caso, ¿no? Un solo polo, si bien cierto es tan grande que ocupa todo el riñón, se orienta hacia uno de los polos. Existe un ligero predominio del riñón izquierdo, que es también lo que sucede en nuestro caso, es el riñón izquierdo el afectado. Ahora, ¿por qué este riñón se ve dentro de los casos reportados como más frecuente? No se sabe, no se tiene una razón establecida. En el 2 a 5% de los pocos casos que ya hay de quiste hiatídico renal, se ha asociado a otras localizaciones hepáticas y pulmonares, por lo que habría que, en este paciente, hacer la búsqueda. Según tengo entendido, no tiene más quistes. El cuadro clínico no es específico, aunque hay algunos síntomas que sí podrían orientar. Pueden mantenerse incluso sintomático por varios años, y se descubre de manera fortuita en el 3 a 10% de los casos. Como mencionaba anteriormente, tenemos dos situaciones, ¿no? Un quiste cerrado y un quiste abierto. En el caso del cerrado, lumbalgia y dolor, que es el dolor en la zona, que es lo que hemos visto, ¿no? En este caso tuvo dolor en flanco. Hematuria, que también lo hemos visto en el paciente. Masa palpable, también lo hemos visto en el paciente. Fiebre prolongada, hipertensión podrían darse, pero eso es muy raro. El quiste abierto, bueno, el dolor es intenso, violento, brusco, que puede llegar a un cólico nefrítico. Hidatiduria marcada, que esto sería ya un signo casi patognomónico, pero es muy, muy raro. Y reacción anafiláctica por la gran respuesta inmunitaria del paciente. Ahora, examen de laboratorio, eosinofilia en el 20 a 50% de los casos. Nuestro paciente no ha tenido eso. Reacciones inmunológicas orientan al diagnóstico, bueno, se hizo posteriormente. Lo ideal sería hacer la hemaglutinación indirecta, que es lo más sensible. Una ecografía, bueno, no tenemos, al menos no hemos encontrado en la historia clínica una ecografía, pero la tomografía sí orientaba un tanto. Y en la tomografía y la ecografía podemos utilizar esta clasificación de Garvey, que se usa para el quiste hiatídico hepático. También podemos usarla en el quiste hiatídico renal. El tratamiento, existe el tratamiento médico con mebendazol, sin embargo se considera insuficiente por sí mismo. No, solamente este tratamiento no debería darse. No hay consenso si el tratamiento, la dosis, drogas,
solamente el mebendazol o algo más, no hay un consenso para el quiste diatídico renal. El tratamiento quirúrgico es lo ideal, que es lo que se ha realizado en este paciente, principalmente tratando de preservar la mayor cantidad de tejido renal posible. En este caso era tan grande el quiste que se tuvo que hacer la nefrectomía total. Se está probando lo que es la punción aspiración, pero solo se recomienda para quistes pequeños, incluso no hay consenso tampoco con respecto a si es del todo útil o no. Y como conclusiones, el quiste diatídico renal es una entidad muy infrecuente. Se podría sospechar en el caso de una masa quística en un paciente de zonas endémicas. En este caso tenemos una masa quística, un paciente agricultor. Bueno, sí, podría pensarse, ¿no? Sería uno de los diferenciales, pero no sería la primera opción, definitivamente. Solo la hidatiduria es patognomónica, pero es muy raro encontrarla. Hay casos reportados, eso es cierto. El tratamiento es quirúrgico, no hay otro tratamiento, porque no se ha demostrado una eficacia al 100% del tratamiento percutáneo, ni del tratamiento médico solamente. La bibliografía consultada para esta presentación ha sido tanto el libro de parasitosis como este artículo que se presentó en Educación Médica Continua de Urología en España en el 2005. Ahora, también otros casos reportados, principalmente visto en la India y en Turquía. Estos son casos también, incluso con hidatiduria, que se ha visto que es muy poco frecuente. Este es otro caso reportado, es que se asocia mucho con lo que es la parte de imágenes, también en riñón izquierdo, curiosamente. Y este también es otro caso que se presentó en Turquía sobre quiste diatídico renal, ¿no? Una entidad muy rara. Y en el Perú, un antecedente de de esta enfermedad o de este cuadro, el único que he podido encontrar hasta el momento es un artículo en el 2018 de Arequipa, en donde también, ¿no? Una hidatidosis renal asociada a glomerulosclerosis focal y segmentaria, caso raro presentado como tumor renal en el Perú. Ellos refieren que sería el primer caso de una hidatidosis renal, el nuestro sería el segundo caso, por lo que considero un deber reportarlo, ¿no? Eso principalmente, no sé si hay alguna pregunta o duda. Sí, Manuel, felicidades por la exposición, está muy buena. Una consulta, la capa adventicia es parte del tejido humano o es del hospedero o es del que sea típico? No, esa es es una capa de reacción del huésped. O sea, es como una protección que da el tejido frente al quiste. O sea, es del hospedero. Ah, ya, ok.